Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la videotutoría del tema 1 del curso Principios de Contabilidad de Costos. Un placer ser nuevamente su instructor en su carrera y espero que con esta videotutoría podamos aprender bastante. La contabilidad de costos es realmente es de otro mundo. A mí me gusta decirlo así porque uno está acostumbrado a la contabilidad financiera y es lo que se habla, es lo que se ve y es lo que se acostumbra, pero la contabilidad de costos tiene sus particularidades y lamentablemente la contabilidad de costos es muy necesaria para todo. Me gustaría iniciar con una presentación, tal vez presentándonos todos así muy brevemente. Yo soy contador público autorizado, tengo ya más de 10 años de laborar en el área y sí estoy muy especializado en la parte de control financiero, gestión presupuestal, gestión financiera. Entonces conozco bastante de los temas de la contabilidad de costos, específicamente la parte analítica. Y les estaré acompañando en este curso. Tal vez las demás compañeras pueden presentarse. Pueden habilitar su micrófono y pueden hablar con toda libertad para las preguntas. Sería lo ideal para que hagamos un poco más fluida la conversación de la tutoría y así ustedes eh, puedan plantear sus preguntas de la forma más idónea. Y para eso entonces le cedo la palabra, tal vez comenzamos con Rebeca. Si nos escuchas, Rebeca. Ay, ¿me escucha ahí? Y ahora sí la escucho. Gracias. Bueno, un gusto saludarlos. Un placer estar de nuevo con usted, profe. Me encanta su clase y la forma como explica. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad para aprender, ¿verdad? Y por extender el conocimiento hacia todas nosotras que estamos con deseos de superación. Bueno, yo trabajo en publicidad y mercadeo. Es el área que me gusta mucho. Trabajo para gobierno en campañas publicitarias. A eso es a lo que yo me dedico. El interés de aprender todos estos principios contables es porque en el sistema de compras públicas del gobierno, pues todo esto es sumamente importante y vital. Entonces, aunque algunos temas me han costado mucho, pero ahí la sigo luchando y vamos para adelante. Lo que no entiendo, ahí lo busco, investigo y ahí vamos para adelante. Yo sí tenía alguna dudita, pero si ahora más tardito habilita lo que es de dudas, entonces sí le consulto. Un placer saludarlos a todos. Claro, muchas gracias, Rebeca. Bueno, qué bien que nos compartes el área en el que trabajas. Realmente, como mencionaba al principio, la contabilidad de costos aplica para todo, aunque no la veamos, que no la veamos. Entonces, probablemente hay mucho concepto que te ha venido a ayudar en el proceso diario de trabajo, más que todo en gobierno. Es un proceso de uso de vocabulario técnico, a veces es bastante técnico, más cuando hay muchas leyes de por medio. Y bueno, qué dicha que vas aprendiendo y que puedas ir también evacuando dudas. Y efectivamente, durante la tutoría vamos a habilitar espacios para que vayan planteando todas sus inquietudes. Al final habilitaremos un espacio más general, pero conforme vamos avanzando con el tema y algunos ejemplos que traigo para hoy, entonces pueden ir también planteando sus preguntas. Ok, Zuleika, adelante. Buenas, ¿me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Bueno, para mí es un gusto volver de nuevo a encontrarlos a ustedes. De nuevo, profe, muchas gracias. En mi caso, yo trabajo para una empresa que es norteamericana, pero reside acá en Costa Rica y yo soy del área de facturación electrónica y contabilidad. Entonces, a mí el área de conta siempre me ha llamado mucho la atención.
Y este curso se me ha hecho un poco difícil, pero a la vez un poco fácil porque mi jefe es el que, digamos, me abarca las dudas o así a veces cuando no entiendo algo. Por mi parte, espero que este curso sea de mucho aprendizaje, tanto profesional como personal. Y le cedo la palabra a la próxima compañera. Excelente, Zuleika. Sí, bueno, a pesar de que uno trabaje en contabilidad en diferentes empresas o tenga una cercanía con la contabilidad en cualquier tipo de empresa, siempre habrán factores diferenciadores. La contabilidad es increíblemente versátil. A veces uno se queja y uno dice, es que lo que yo aprendí en la universidad o lo que yo aprendí en los cursos o lo que yo aprendí en mis clases, al final nada de eso se aplica. Bueno, lamentablemente lo que uno aprende son ejemplos. Cuando ya uno está en el campo, usted está en la vida real y los casos del diario en las empresas a veces son muy complicados. Ahí es donde es importante que aprendamos todo el proceso de análisis. Por eso la contabilidad sirve para tomar decisiones, porque nosotros analizamos por completo todo el panorama que tenemos desde una perspectiva financiera. Entonces, gracias por el aporte, Zuleika. Le cedemos la palabra a la compañera Viviana para que pueda presentarse. Bueno, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Ok, gracias. Es un gusto volver a compartir con ustedes en el curso. Bueno, en este momento no me encuentro laborando, pero sí, me estoy encargando de la parte contable, de la pequeña empresa de mi esposo. Entonces, sí me surgió mucho el interés de llevar el curso tanto para poderlo aplicar en esta área y también como parte de mi currículum, ya que cuando laboro sí me desempeño mucho en el área administrativa, entonces sí me interesa muchísimo aprender sobre el área de contable, ya que sé que me va a servir muchísimo en el futuro y también para poderlo aplicar en la empresa de mi esposo y poder salir adelante, ¿verdad? Espero poder aprender muchísimo en este nuevo módulo que estamos por empezar. Y nada, muchísimas gracias por estar ayudándonos, profe, y espero poder aclarar todas las dudas. Claro, muchas gracias, Viviana. Eh, pues sí, la contabilidad es muy bonita, realmente. Algunas personas la confunden y siempre todos, cuando deciden estudiar algo, casi todo el mundo dice, uy, yo no quiero nada que te haga con números, entonces yo no quiero contabilidad. Y terminan estudiando administración y ahí llevan como 3 cursos de finanzas, como 2 de economía, como 3 de conta, como 4 de estadística. Al final terminaron llevando números. Y lo cierto es que la contabilidad, si ustedes han venido observando en los últimos cursos, la parte más numérica es como lo primero que se aprende en contabilidad, cuando hacemos los asientos contables, cuando hacemos los balances, porque después de ahí es muy analítica. Nosotros ya cuando tenemos una base y sabemos hacer un asiento contable, después de ahí todo es muy analítico con base en una norma. Entonces, si a mí una norma me dice, bueno, vaya y regístrelo al costo, vaya y regístrelo al valor de mercado, yo necesito entender esos 2 conceptos porque yo ya sé hacer un asiento contable. Entonces, pasa de ser algo más, pasa de ser numérico a algo más analítico. La parte numérica siempre se necesita porque al final siempre vamos a estar sumando, restando, dividiendo. En este curso de contabilidad de costos vamos a introducir un concepto nuevo. En realidad, a mí me gusta mucho utilizarlo. Tal vez ustedes lo han escuchado, pero contablemente es un concepto nuevo. Tal vez se los adelanto y es el concepto del prorrateo. Algunas de ustedes tal vez lo han escuchado, pero ese concepto es muy normal en el ambiente de costos. Entonces, aprender cada vez más conceptos de contabilidad nos permite acercarnos a un mundo en donde realmente eh, pareciera desconocido, pero lo hemos tenido siempre ahí y lo que hacemos es específicamente eso, analizarlo.
Le damos la bienvenida a Andrea. Andrea se acaba de unir a la sesión. Y Andrea, estamos haciendo una pequeña introducción de nosotros. Entonces, ya las compañeras Rebeca, Viviana y Zuleika se presentaron. Entonces, te damos la palabra para que puedas presentarte. Si nos escuchas, Andrea. No, Andrea nos escribe por el chat y no te escuchamos. Tal vez tienes que revisar algo del audio, el volumen tal vez. Ok, bueno, mientras vamos a conversar un poquito, mientras Andrea eh, se nos presenta. Bueno, en este curso realmente aprenderemos muchas cosas, bastante concepto nuevo, eso sí. El tratamiento contable es exactamente el mismo, todo va a tener un débito, todo va a tener un crédito, siempre el mismo análisis contable que hemos hecho desde el inicio, desde principios de curso. Recuerdo cuando estuvimos en el curso 1 que analizábamos qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que, o sea, qué es lo que tenemos y cómo es que lo hicimos. Entonces, para eso es que nosotros estamos, digamos, trabajando en la parte de contabilidad de costos, en donde vamos a identificar diferentes elementos que nos permiten a nosotros comprender mejor la contabilidad de lo que estamos registrando, específicamente desde una perspectiva más analítica. Y para eso vamos a hacer una diferenciación bastante grande entre lo que es contabilidad de costos y la contabilidad financiera. Si no me equivoco, en algún momento de los cursos que ustedes han llevado, explicamos las diferencias. Eh, la compañera Zuleika aquí nos dice que la compañera Viviana tiene que compartir unas empanadas. Yo no sé qué es lo que está qué es lo que está comiendo la compañera Viviana. No se vale, tiene que compartir comida también. Estoy de acuerdo con Zuleika. En serio me están escuchando comer, disculpe. Te, está- Estoy, te estamos viendo. Creo que habilitaste la cámara, entonces por eso de verdad. Ah, perdón, qué pena. No me había dado cuenta, pero sí estoy compartiendo, estoy comiendo un chocolatito con unas rosquitas. Si pudiera compartirles con mucho gusto, pero bueno, no se puede, ¿verdad? No, no hay ningún problema. Provecho, provecho. Muchas gracias. Entonces, hablábamos de que existen varios tipos de contabilidad. En realidad, todo se resume en un solo informe, que son los estados financieros. Pero existen varios tipos de contabilidad y está la contabilidad financiera. O sea, yo personalmente trato de manejar tres tipos de conceptos o diferencias de contabilidad. La contabilidad financiera, la contabilidad administrativa y la contabilidad fiscal. Existen otros tipos de contabilidades, las contabilidades de sociedades, las contabilidades de la parte ambiental. eh, hay otros tipos de contabilidades, ustedes pueden buscar en los libros y hay muchos tipos de contabilidad, pero yo personalmente prefiero como englobar todos los conceptos que yo he leído en tres, que es la contabilidad financiera, es la que hemos venido estudiando hasta el momento y es la que ustedes conocen, la contabilidad administrativa y la contabilidad fiscal. A través de todo el técnico, ustedes van a estudiar un poquito de las tres. Entonces, tiene más énfasis en la contabilidad financiera, que es como la parte más grande en sí, pero en este curso vamos a enfocarnos en la contabilidad administrativa. Se le llama contabilidad administrativa porque resulta que la contabilidad administrativa permite hacer un análisis más profundo de las cosas desde una perspectiva de costos, volumen y utilidad. La contabilidad financiera no nos permite ese nivel de detalle porque la contabilidad financiera
puede incluir o no a la contabilidad administrativa. Parece que ya la compañera Andrea se nos unió, entonces ¿Sí me escuchan o no me escuchan? ahora sí te escuchamos, Andrea. Ok, bueno, buenas noches. Sí, llevamos varios cursos y no nos habíamos hablado. Mi nombre es Andrea Quesada. Bueno, yo inicié en la academia porque normalmente escucho el programa de Doña Amelia. Me parece que fue usted, profesora, el que estuvo en el programa. Sí, esa vez estuve yo. Entonces ella lo súper recomendó y realmente pues tengo una gran fe, ¿verdad? En muchas de las cosas que ella comenta. Entonces yo venía pensando en un curso de técnico y bueno, me quedó, como dicen, al dedo. Entonces de una empecé a preguntar por el, ¿verdad? Por el curso y realmente hasta el día de hoy he estado muy complacida, me siento súper contenta. Yo trabajo para una transnacional que lo que hace es repartir o, por decir así, distribuir teléfonos celulares. Yo estoy en el departamento de crédito y cobro, entonces, pues creo que es bastante importante reforzar todos estos conceptos. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Andrea, por el comentario. Y bueno, espero que hasta el momento hayamos superado bastante las expectativas y en principio que hayas comprendido muchas de las cosas y aprendido muchísimo. Sí, realmente sí, estoy muy contenta con la metodología. Me permite, digamos, tener mucha flexibilidad en cuanto al tema de que o sea, me llama más la atención estudiar y no el tema de que tengo que ir a un examen. Esto me ha gustado muchísimo, yo los recomiendo mucho también, entonces sí, contestando su comentario, sí, estoy bastante complacida. Muchas gracias, Andrea. Bueno, esperamos que este curso también sea de gran utilidad para usted y para todos los demás compañeros. No todos se pueden unir siempre, pero la videotutoría siempre quedan grabadas y las colocamos máximo 2 días después para que ustedes puedan retomar los temas y aprender algunos conceptos que quedaron ahí con dudas. Y Gracias. bueno, gracias. Y como comentábamos al principio, bueno, queda habilitado el chat para que ustedes puedan escribir cualquier duda que tengan. Sin embargo, yo prefiero que mejor habilitemos los micrófonos y utilicemos el micrófono para conversar y hacerlo más un tipo conversatorio y así podamos hacer un poco más amena la tutoría. Pero si quieren escribir, perfectamente pueden escribir. Entonces, al inicio mencionábamos que teníamos 3 tipos de contabilidad: la contabilidad fiscal, la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. Esto es porque, vamos a ver, esto es porque parece que suena como que alguien tiene el micrófono habilitado y está con un sonido ahí. Entonces, cualquier cosa, chicas, mientras no estén hablando, les agradezco que estén en silencio para que podamos mantener la sesión ordenada. Entonces, la contabilidad de costos, que se conoce como contabilidad administrativa, permite dar un detalle más específico adicional al de la contabilidad financiera, y es la relación de costo, volumen, utilidad. Nosotros sí podemos obtener a través de un análisis financiero temas de rentabilidad, temas de liquidez. Tal vez algunos de ustedes han escuchado las razones financieras. Eso se puede hacer, pero la contabilidad de costos me permite a mí un detalle inclusive más específico. Y la contabilidad de costos no se aplica para todo el mundo. Hay muchas empresas muy grandes que sí utilizan la contabilidad de costos, aunque por definición a ellos no se les aplica la contabilidad de costos, sino que lo que hacen es aplicar la contabilidad de costos como un elemento analítico, como un procedimiento analítico. Entonces a ellos les permite tomar decisiones aún más acertadas. Luego tenemos la contabilidad fiscal.
La contabilidad fiscal se separa de la contabilidad financiera, aunque debería ser la misma, y es porque hay un elemento muy crítico que se llama la normativa fiscal local. Eso quiere decir que las normas internacionales de información financiera a mí me dan elementos y esquemas estándar a nivel internacional para yo registrar mi propiedad, planta y equipo, mis activos intangibles, todo lo que tenga que ver con agricultura, propiedad de inversión, pero la contabilidad sufre de ciertos aspectos muy típicos y propios de las regulaciones locales. Por ejemplo, en una empresa transnacional que está en China, en India, en Estados Unidos, en Brasil y en Costa Rica, ellos pueden consolidar sus estados financieros, pero a nivel local, a nivel de cada país, ellos deben contemplar regulaciones específicas de cada país. Por ejemplo, las diferencias de cambio, la parte de impuestos, que en algún lado el IVA es un 13, en otro lado es un 15, en otro lado es un 19. Entonces, esa contabilidad fiscal lo que me permite a mí es separar las partidas que se ven afectadas por aspectos tributarios de la parte financiera. Que al fin y al cabo, cuando yo presento mis informes financieros o mis estados financieros, yo ya incorporo ahí todos los elementos de la contabilidad financiera y de la contabilidad administrativa y de la contabilidad fiscal. Entonces, sí es importante que tengan en cuenta que, digamos, en una estructura jerárquica, la contabilidad financiera está de primero, después sigue a nivel paralelo la contabilidad fiscal y la contabilidad administrativa, porque yo no puedo hacer contabilidad fiscal sin incorporar elementos de la contabilidad financiera, o yo no puedo hacer contabilidad de costos sin incorporar elementos de la contabilidad financiera y de la contabilidad fiscal. ¿Ok? Entonces, al fin y al cabo, todas llegan en un momento a entrelazarse, entonces son meramente como separaciones conceptuales, pero al fin y al cabo todas la misma, todo es contabilidad. Y dentro de los objetivos que tenemos para la videotutoría hoy está, bueno, definir el concepto de contabilidad de costos, comprender los objetivos de la contabilidad de costos. Esto es súper importante para que ustedes diferencien bien entre la contabilidad de costos y la financiera, identificar las actividades básicas de la contabilidad de costos y determinar los elementos del estado de costos. ¿Okay? A veces estamos acostumbrados a ver un estado de resultados donde yo pongo mis ingresos o mis ventas menos mis costos de ventas, menos los gastos y al final tengo una utilidad. Bueno, en el estado de costos hay elementos diferenciadores. Lo primero es, la literatura nos dice que la contabilidad de costos es cualquier técnica que permite calcular, ojo lo que tengo acá en negrita, lo que cuesta fabricar un producto o prestar un servicio. Entonces, la contabilidad de costos es justamente lo que me permite a mí delimitar eso, el costo. Una cosa es el costo de venta y otra cosa es el costo de fabricación. Más adelante hablaremos un poco más de eso, pero para que no lo confundan cuando lo lean en un estado financiero o cuando lo lean en un documento. Y se considera un subsistema de la contabilidad general o financiera. Vean que aquí me lo están diciendo, es un subsistema que permite obviamente determinar su costo final. Entonces, si yo me dedico, como la empresa donde trabaja Andrea, a distribución de celulares, probablemente en algún proceso, en algún momento del proceso, la empresa tiene que hacer el cálculo de cuánto le cuesta fabricar un celular. Y aparte, cuánto cuesta distribuir ese celular. Y adicional, cuánto cuesta venderlo. Entonces, hay acá 3 tipos de costos, que de esos 3 hay uno de ellos que es analizado por la contabilidad de costos y los otros por la contabilidad financiera. Y es justamente el objetivo de este curso, que aprendamos a identificar esos elementos para saber cuándo es costo, cuándo es gasto. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento, chicas? No, yo no, por ahorita estoy comprendiendo. De momento no, comprendo todo. Yo voy perfecto hasta el momento. Perfecto, perfecto. ¿Ok?
Los objetivos de la contabilidad de costos son varios. El primero es acumular datos de costos. ¿Por qué se acumulan datos de costos? Resulta que para yo poder, hay varios métodos para contabilizar los costos, no son objetivo de este curso, pero hay muchos. Inclusive hay, digamos, métodos muy complicados, por costos estándar, por absorción de costos, el costeo ABC, la departamentalización de los costos. Son a veces un poquito complicados, pero yo necesito acumularlos para yo decir, ok, si resulta que en la fabricación de una botella, digamos de una botella de vino, interviene el departamento A, que es el que fabrica las etiquetas, el departamento B, que es el que fabrica las botellas, el departamento C, que es el que fabrica el licor, y el departamento D, que es el que hace inspección de calidad. Entonces, esos 4 departamentos tienen costos diferentes, pero yo necesito calcular el costo de una botella de vino. Entonces, yo acumulo los costos de los 4 departamentos, los divido entre la producción total y ya yo ahí puedo decir cuánto me costó ese producto. Por eso es que la contabilidad de costos acumula datos de costos. Facilita información para planificar procesos productivos. Esto es re importante y por eso es que la contabilidad de costos es como una contabilidad oculta, porque se utiliza mucho desde la perspectiva de planificación financiera, porque si yo soy el gerente financiero de, digamos, de FEMSA, de Coca-Cola, y yo voy a producir N cantidad de botellas de Coca-Cola, yo le digo al encargado de producción, bueno, dígame cuál va a ser el nivel de producción, el ritmo de producción, la cantidad de inventario, la cantidad de compras, la cantidad de salidas de inventario, porque con base en ese ritmo o en ese procedimiento que se sigue de línea de producción, así es como yo voy a planificar mis flujos de efectivo, porque si yo digo, bueno, usted al año va a fabricar 1 millón de botellas, pero ese millón de botellas no se van a fabricar todos en enero, sino que se van a fabricar 300 en enero, 300 en abril, 300 en junio y el restante en octubre. Entonces yo financieramente yo puedo planificar mis salidas de efectivo basada en procesos productivos. ¿Okay? Veamos que la contabilidad de costos realmente es bastante útil. Y no solo para empresas grandes, también para empresas pues pequeñas, en especial cuando el flujo de caja no es tan solvente. Luego, a contribuir al control de procesos productivos. Esto funciona especialmente cuando tenemos departamentos de producción. Supongamos que, digamos, Pozuelo, que fabrica en un área, fabrica las Chiqui, en otra fabrica las Jiffy y en otra fabrica la Galleta María. Entonces, yo puedo decir que por método de análisis de costeo, cuál de todos los procesos productivos es el más es el más costoso, o cuál es el que requiere más detalle, o cuál es el que tiene más costos indirectos, o cuál es el que requiere más materia prima, o cuál es el que tiene más mano de obra directa, que son elementos que vamos a ir analizando más adelante, de forma tal que yo puedo controlar todos los procesos productivos desde la contabilidad de costos. Entonces, yo como contador de costos no necesito estar en la planta de producción analizando si una persona se está comiendo o no las galletas. Yo puedo analizar eso porque yo digo, bueno, si entraron tanta cantidad de materia prima y salieron tantas galletas, pero resulta que el ingeniero de producción a mí me dijo, no, con tanta materia prima, fabricamos 10 galletas y al final están saliendo 8, quiere decir que estamos perdiendo 2. Esas 2, ¿por qué estamos perdiéndolas? Por temas de calidad, por temas de que se destruyen, por temas de que no pasan algún proceso productivo, o porque hay un hurto, o porque hay una sustracción de activos, o porque se las está comiendo el muchacho de calidad. Hay muchas cosas que pueden suceder y desde la contabilidad de costos se pueden analizar. Y finalmente, facilitar información para elaborar presupuestos generales, estudios económicos. Entonces, los costos son re importantes para esto. Yo le digo al encargado de producción, bueno, hágame una proyección de cuál va a ser el nivel de producción del siguiente año.
Y basado en ese nivel de producción, yo como gerente financiero o contador general de la empresa, yo puedo hacer un presupuesto. Y yo empiezo a decir cuánto me va a costar y yo empiezo a asignar partidas presupuestarias por procesos, por departamentos, por partidas, por meses, por semestres, por trimestres, ¿ok? Y tenemos otra que es facilitar la racionalidad de toma de decisiones. Yo le digo a Zuleika, que Zuleika es la jefa de producción de Intel. Entonces yo le digo, a ver, Zuleika, necesito que me diga cuánto va a costar la producción de todo el año de su departamento. Y Zuleika me dice, bueno, son 8 millones de dólares. Yo le voy a decir, bueno, dígame de todos esos 8 millones de dólares, ¿cuál va a ser la inversión por mes? Entonces, si usted me dice, bueno, en el primer mes me voy a comer 6 millones de dólares, y en los otros meses me voy a comer los otros 2 millones, yo le voy a decir, bueno, justifíqueme por qué usted se va a comer de los 8 millones, 2 millones en el primer mes. Si usted me habla ya con un proyecto de que hay inversión, que es maquinaria, que ampliar, que aquí, que allá, entonces yo ya tomo una decisión más racional. Pero si usted me dice, no, es que ese mes tenemos muchas horas extra porque la producción está atrasada, entonces yo tomo decisiones diferentes. Ya yo digo, bueno, ¿por qué está atrasada la producción? ¿Hubo algún fallo? ¿No entregamos bien los materiales? ¿La maquinaria falló? ¿No había personal? ¿No se supervisó la línea de producción? Entonces vean que al final todos estos elementos recaen al concepto de la contabilidad que analizamos desde el principio de los cursos, que es que la contabilidad me permite a mí o me facilita información para tomar decisiones. Y todos estos objetivos de la contabilidad de costos que ustedes ven acá, justamente todos permiten tomar decisiones. Aún así sea desde el nivel micro hasta el nivel macro. Estos últimos, por ejemplo, vean que inclusive van en orden, de lo más pequeño o de lo más cercano a la producción a lo más lejano. Por ejemplo, estas últimas dos. Por lo general, el que hace un presupuesto general y el que hace un estudio económico no está en la planta de producción, y lo vemos mucho en empresas transnacionales que están en las zonas francas, que hay una empresa que tiene planta de producción acá, pero el gerente financiero de la empresa está en India, está en Rusia, está en Alemania, está en Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo toman ellos decisiones? Utilizando datos contables que derivan de la contabilidad de costos. ¿Okay? ¿Tenemos dudas acá hasta el momento? ¿Algo que quieran conversar, que quieran comentar o que quieran preguntar? O sea, a mí, digamos, por ejemplo, a mí sí me gustaría como entender un poco más el tema. Si yo quisiera iniciar, aunque sea, por ejemplo, una venta de medias. Bueno, no, es que esto ya está. La, la venta de medias, ahí involucraría costos o solamente estaríamos hablando de gastos. Si yo necesitara iniciar Ok. como un negocio. Y yo lo veo como algo que es un producto terminado. Ok, ¿Ahí involucraría costos o ahí solamente estaría hablando de gastos? ok, ahí hay costos y hay gastos. Si usted compra un producto y lo revende, usted tiene un costo de mercancía vendida cuando ya lo vendió. Entonces, hay aspectos propios que son de costos de venta, pero no son costos de fabricación. ¿Ok? La empresa que fabrica las medias sí incorpora la contabilidad de costos desde una perspectiva de la fabricación. Usted la incorporaría desde la perspectiva de la venta. ¿Ok? No sé si te aclaré ahí. No es exclusivamente un gasto, es un costo de mercadería, de mercancías vendidas o costo de ventas, pero no es un costo de fabricación. Okay, perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Profe, yo tengo una consulta. Dale. Digamos, por ejemplo, si yo quiero elaborar un medicamento o algo así, pero yo para ese medicamento tengo que hacer algún proyecto de investigación, ese entraría dentro de la parte productiva, según lo que entiendo. Sí, es correcto. Bueno, la norma la norma que nos habla de los temas de registro de propiedad intelectual, primero a nosotros nos dice que cuando estamos trabajando con algo que se convertirá en un activo, y esto creo que lo vimos
tal vez lo vieron en el curso pasado, no recuerdo, o lo tuvieron que haber visto en el pasado o en el anterior. Las normas contables a mí me dice que mientras yo esté fabricando ese activo, todo lo que yo incurra para poder llegar hasta, digamos, el fin, que es el activo, se convierte en un costo y forma parte del costo final de ese activo. Entonces, si yo estoy fabricando un medicamento, pongamos como ejemplo la cura o el medicamento que va a curar o va a prevenir, digamos, el COVID-19. Si yo soy el laboratorio, entonces yo voy a requerir de mucho material, de muchos recursos de investigación, de muchos investigadores, entonces ahí está el salario de los investigadores, de equipo y suplementos para el laboratorio de investigación, mucho ensayo, mucha prueba y error, y puedo que yo dure 6 meses en esa investigación. Si yo al final de la investigación obtuve la cura o el medicamento, entonces yo tengo que patentar eso y todos los costos que se dieron en el transcurso de investigación forman parte del costo del activo. ¿Ok? Entonces, aquí hay que diferenciar dos tipos de costos. Uno es el costo del activo y luego cuando yo ya aprobé mi medicamento y ya lo tengo patentado y ya tengo permisos de todo el mundo para empezar a producir, distribuir y vender, entonces esos costos que suceden luego de que yo ya tengo digamos, mi investigación médica finalizada, todos esos son costos de fabricación. Los primeros son costos del activo y los otros son costos de fabricación. ¿Okay? No sé si te aclaré ahí la forma en cómo diferenciamos los costos, porque siguen siendo costos, pero al final, cuando yo reflejo en mi contabilidad financiera, la suma de todos los salarios que le pagué a los investigadores, de todos los utensilios, de todo lo que yo gasté para investigar la vacuna, todo eso es un costo, pero es un costo del activo, porque al final el valor de esa vacuna va a ser tan grande que yo tengo que registrar un activo intangible en mi contabilidad financiera. Entonces puede que cueste 50 millones de dólares ese activo, porque todo eso fue lo que gasté. Ahora, cuando yo ya tengo mi activo hecho, es decir, mi vacuna, y yo ya tengo todos los elementos químicos para producirla, empiezo a tirar líneas de producción y todos los costos que se generen en la línea de producción son costos de producción de ese producto, que al final los costos de producción forman parte del costo de ventas. Pero los costos de producción, en este ejemplo que nos estás preguntando, son diferentes a los costos del activo porque ahí hay un proceso, un factor de investigación. Entonces, aquí es donde, por eso es que la contabilidad financiera envuelve todo. Yo no puedo llegar y decir, bueno, los costos de producción son costos de fabricación. No, porque resulta que si en el árbol de decisiones yo primero tengo la contabilidad financiera y después tengo la contabilidad de costos y la fiscal. Entonces, la contabilidad financiera a mí me dice, las normas me dicen que yo tengo, en primer lugar, una norma que me dice a mí todos los costos relacionados a investigación los voy a tirar al costo del activo y registro el activo. Ahora sí, nos vamos al concepto de activo. El activo es todo lo que yo tengo para producir o para fabricar o todo lo que yo tengo para generar actividad económica o ingresos o ventas. Entonces, ya cuando yo tengo mi vacuna hecha y yo empiezo a reproducirla para venderla, ahí es donde empiezo a incorporar los elementos de costos, pero de costeo de fabricación. ¿Ok? Ahí, si te quedó alguna duda, me avisas o si a todos les quedó claro el ejemplo y la diferencia entre los tipos de costos. Me quedó claro, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Okay, si no, avanzamos entonces. La contabilidad de costo tiene actividades básicas. La primera es que me mide el costo. La contabilidad mide el costo, siempre me los va a medir. Y ustedes dicen, bueno, ¿me los va a medir en qué sentido? Basado en, digamos, si es un costo fijo, si es un costo variable, si yo utilizo un método de costeo específico
o por tipo de costo, ya sea para material directo, mano de obra directa, u otros insumos, ¿verdad? Acumula información necesaria para determinar costos finales de un producto, registra los costos en los libros de contabilidad. Recordemos que al final yo registro el costo de la producción total en mi contabilidad. Yo no voy a, si yo fabrico 5 tipos de vinos, yo en mis libros contables yo no voy a poner costo del vino tipo 1, costo del vino tipo 2. No, yo registro la producción total. En libros auxiliares de contabilidad yo llevo mi registro de contabilidad de costos, ¿ok? Luego, se hacen análisis de costos para diferentes propósitos, como vimos al inicio, para planificación de operaciones, para identificar tendencias también, eso es súper importante. Y luego presenta detalles, informes detallados para toma de decisiones. A veces cuando se le dice a un contador, entrégueme información porque hay que entregarlo a la junta directiva sobre los costos de fabricación, téngalo por seguro que los directores lo que quieren ver es cuánto me está costando producir tal cosa para saber si es rentable seguir produciéndolo o si cambiamos el método de producción o si cambiamos la materia prima o si dejamos de producirlo. Porque a veces el costo de producción es muy alto y la venta no es tan alta. Recordemos que una cosa es producir, supongamos que yo hago pantalones y yo hago 100 pantalones y una cosa es hacer los 100 pantalones, otra cosa es vender los 100 pantalones. Si yo digo, bueno, de esos 100 pantalones vendí 30 y el siguiente mes vuelvo a producir 100 y volví a vender 30, o sea, tengo ahí 140 pantalones acumulados porque en ambos meses no he vendido 70 pantalones. Así que yo puedo utilizar la contabilidad de costos para tomar decisiones y ahí yo puedo decir, bueno, estamos fabricando más de lo que estamos vendiendo, entonces vamos a bajar la producción. Y por consiguiente, si bajamos los costos, bajamos los gastos, mejoramos en la rentabilidad, aumentamos la utilidad o entramos a un punto de equilibrio en donde la utilidad ya es bastante rentable, y para eso sirven varias de las actividades de la contabilidad de costos. Aquí podemos ver un ejemplo entre contabilidad financiera y contabilidad de costos, más o menos cómo se ven los estados financieros. Al lado izquierdo pueden ver cómo se ve un balance general o un balance de situación. Ustedes pueden ver ahí caja, bancos, clientes o cuentas por cobrar. Vemos los inventarios. Y hasta ahí llega, o sea, no hay más detalle, pero en la contabilidad de costos, aquí esto que ustedes ven al lado derecho, tenemos los inventarios, pero tenemos inventarios de materia prima, de producto en proceso y de producto terminado. Esa es una diferencia grandísima entre la contabilidad financiera y la contabilidad de costos, que los inventarios ya no se convierten en nada más el inventario de productos por vender, como por ejemplo Walmart. Walmart tiene una bodega con un montón de inventario, pero ese inventario es producto final, no es producto para reprocesar. Pero supongamos que Pozuelo tiene una bodega con un montón de inventario y ese inventario puede estar dividido en productos finalizados o terminados, productos en proceso, que es lo que está en producción, y materia prima. ¿Okay? Luego en el estado de resultados, aquí vemos ya un poco más la diferencia. Acá yo, en una contabilidad financiera, yo pongo el costo de los productos fabricados y vendidos, digamos como totalizado, por decirlo así, y a veces se dice fabricados y ni siquiera se fabrica nada, entonces sería un costo de mercancía vendida. Y en la parte de costos, ya yo tengo la venta con el inventario, más las compras, menos devoluciones, más las compras netas, la mercancía disponible, menos el inventario final. Al final nos da un costo de mercancía vendida más ajustado. Entonces vemos una utilidad básica. La contabilidad de costos es más detallada. ¿Okay? El estado de costos, esto es como, por decirlo así, es un anexo al estado de resultados, no es un estado financiero como tal, sin embargo, las empresas que trabajan en producción, manufactura o transformación de mercancías, sí agregan a su estado de resultados un estado adicional que se llama estado de costos, y esto es un estado financiero,
No es parte del juego de estados financieros que describe las normas de contabilidad, pero sí es un estado financiero que lo que permite es de manera integral ver todos los elementos que componen el costo. Y acá vamos a ver los tres primeros que son súper importantes. El primero se llama materia prima, el otro se llama mano de obra y el otro se llama gastos o costos indirectos de fabricación. Y más adelante vamos a hablar un poco de ellos. El estado de costos incorpora algo que se llama elementos del costo. Y los elementos del costo son estos tres primeros, ¿ok? Que son los materiales, los costos de producción y la mano de obra. Resulta que los materiales, nosotros tenemos dos tipos de materiales o dos tipos de materia prima. Los materiales directos y los materiales indirectos. Al final haremos un ejemplo para poder dejar más claro cuándo es indirecto y cuándo es directo. Entonces, yo tengo mis materiales directos. Luego tengo la mano de obra, o bueno, se le conoce así como mano de obra, pero también es como digamos, las personas que están en producción. Y tengo mano de obra directa y mano de obra indirecta. ¿Okay? Se le va a conocer así como MD, materiales directos, y MOD, mano de obra directa. Y después tenemos otros costos de producción, que son los materiales indirectos y la mano de obra indirecta, que se llaman CIF o costos indirectos de fabricación. Este nombre ustedes lo van a ver muchísimo. Ojo, este CIF que está aquí abajo no es el CIF en cuanto a temas aduaneros y arancelarios en importaciones. En importaciones y exportaciones es diferente. En contabilidad de costos, el CIF significa costos indirectos de fabricación. Y es probable que ustedes puedan ver en un estado de costos, en cualquier estado financiero, que vean así, CIF o costos indirectos de fabricación o costos indirectos de producción. ¿Dudas hasta el momento? ¿O alguna pregunta que quieran hacer acá en esta parte? Profe, Sí, adelante. es que en una laminita que puso antes estaba la contabilidad básica de la contabilidad de costos y eran 5. Medición del costo y ahí me quedé, me faltaron 4. Vamos a ver. En esta. O en esta. Esa es. ¿En cuál parte lo viste, perdón? Vamos a ver, puse medición del costo. Ajá. Ok, registro El de los registro de los costos, análisis y presentación. y presentación de los informes de costos, exactamente. Eso era. Ujú. Son 4 entonces. Son 4 actividades básicas, exacto. Gracias, eso era. Con gusto. Las demás compañeras, ¿alguna duda que tengan? Muy bien, entonces continuamos. Como pueden ver, la contabilidad de costos realmente es muy bonita. A mí me gusta mucho y son muy pocos los contadores de costos que usted encuentra en la calle. De hecho, el contador de costos es muy cotizado. Realmente es bastante, bastante cotizado porque no todos dominan los procesos de contabilidad de costos para poder llegar a consolidar en contabilidad financiera. Muchos se enfocan en conocer cómo hacer reevaluación de activos y cómo hacer ajuste de precios, cómo aplicar las NIF, pero no todos se enfocan en la parte de costos. Y también hay otro elemento y es que no todas las empresas son de producción o manufactura. Entonces, no todas las empresas tienen un contador de costos especializado en esto. Y el estado de costos, como veíamos anteriormente, tiene algunos elementos que son de importancia. El primero es que permite la determinación y comprobación del presupuesto. Mi estado de costos, como vemos aquí en este ejemplo que teníamos, es tan detallado, ¿okay? Más adelante vamos a ver uno más detallado inclusive. Yo puedo hacer un presupuesto
por cada uno de ellos. Ya yo no voy a presupuestar 80 millones por inventarios, sino que voy a presupuestar 60 de materia prima, 60 de producto en proceso y 80 de producto terminado. Entonces, si mi contabilidad financiera fuera nada más para registrar producto terminado o artículos que yo revendo, serían 80 millones. Pero como yo los fabrico, yo tengo que presupuestar también esto. Entonces, la contabilidad de costos a mí me permite elaborar presupuestos, también permite saber cuánto cuesta cada unidad fabricada. Al final, recordemos uno de los propósitos de la contabilidad y es saber cuánto es lo que me cuesta producir algo. Y a veces yo le digo, bueno, ¿cuánto costó producir? Eh, Vamos a ver, pongamos un ejemplo. Yo me acuerdo de mi profesor de contabilidad, él siempre usaba ejemplos de Betty la Fea. Y él decía, ok, supongamos que Betty para la nueva colección tiene que sacar el costo de producción de la nueva colección. Entonces, si ustedes vieron esa novela, en algún momento ustedes vieron de que ella hacía, bueno, para tal prenda las telas costaban tanto, los materiales costaban tanto, los botones costaban esto. Ellos lo que hacían era sacar el costo por artículo o por producto que se necesita para fabricar y al final sumaban todos y ellos decían, bueno, la producción total va a costar o la colección va a costar tanto. Entonces, ¿cuánto me cuesta la producción total? 8 millones de dólares. Ahora sí, ¿cuántos artículos se van a fabricar? 100,000. Entonces, ¿cuánto me cuesta cada artículo? Agarro los 100,000 entre los 8 millones de dólares y ese va a ser mi costo unitario. Además, conocer la eficiencia de la producción. Esto tiene mucho que ver con elementos de calidad de producción, no es tema del curso, pero sí es necesario conocer qué tan rentable es el proceso productivo que estamos haciendo o que estamos usando. Porque a veces yo fabrico algo y como no supe medir bien mis costos, entonces yo tengo un proceso de producción muy ineficiente. Y vamos a poner acá un ejemplo con las empresas pequeñas, en especial los emprendimientos o las pymes. Si yo quiero hacer una pyme de una panadería y yo soy el que produce la repostería que vendo en esa panadería, probablemente yo sumo todo lo que me costó y lo empiezo a producir y me salieron 15 empanaditas y 15 arrollados de canela y 15, qué sé yo, 15 palitos de queso. Entonces yo digo, ah, bueno, no, pero en la calle el palito de queso vale 100, las empanaditas valen 300 y los arrollados de canela valen 500. Entonces yo lo que hago es poner un precio que no está basado en mi proceso productivo. Y probablemente cuando yo ya venda todo, recuperé 10,000 colones y resulta que, digamos, mi venta fue de 10,000, vendí todo y resulta que lo que me costó hacer todos esos productos fue 15,000. Entonces, yo no tomé decisiones basadas en costo de producción. Ahí es donde yo estoy diciendo, ¿qué tan eficiente es mi proceso de producción? ¿Estoy comprando los materiales adecuados? ¿Estoy utilizando la mano de obra adecuada? ¿Estoy utilizando elementos del costo que son adecuados para yo poder producir, para volverme eficiente, para yo poder tener un costo muy bajo y poder vender y por ende tener rentabilidad o utilidad alta? Eso es importantísimo. Y luego, controlar los tres elementos del costo. Los tres elementos del costo son los que ya vimos para que lo tengan ahí en cuenta y en la literatura, en la guía didáctica y en el libro que les coloqué en la plataforma, ahí habla de que los tres elementos del costo son los materiales, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Esos son los tres elementos del costo. Y luego también permite dar información general. Si alguien quiere ver un estado de resultados, se dice que un contador es como un médico. Cuando ustedes le llevan a un médico una radiografía por una fractura, el médico automáticamente va a decir, ah, sí, esto es una fractura, no es fractura, esto es un esguince, esto es una fisurita, esto no es fractura, esto es otra cosa. Ellos dirán sus cosas, porque ellos ven la radiografía y ahí ellos pueden entender y analizar un montón de cosas.
Nosotros los contadores también, cuando tomamos un estado financiero, independientemente del tipo de estado financiero, y nosotros lo vemos, automáticamente podemos hacer un análisis rápido. Si yo veo que mi deuda está muy baja y mi nivel de caja es muy alto, entonces yo digo que ahí la rentabilidad está un poco extraña porque no estoy teniendo muy buen uso de mis recursos financieros. Es decir, estoy teniendo mucho efectivo y poco deuda. Quiere decir que no estoy utilizando mis fuentes de financiamiento para poder invertir en todos mis procesos productivos. Así que la información general que me da un estado de costos es muy importante para tomar decisiones. A veces son muy precipitadas, pero también permite dar análisis. Y luego la comparación entre costos estimados y costos reales. Esto es algo vital en la contabilidad de costos. Cuando yo hago, y bueno, y esto pasa también en la contabilidad financiera, pero en la contabilidad financiera es más fácil de controlar esto. Resulta que eh, cuando yo hago mi presupuesto, yo hago un estimado de mis costos y yo digo, ok, para fabricar los 5 tipos de vinos, con todas sus presentaciones y los tamaños y todo eso, yo voy a estimar costos por $5 millones para fabricar 3 millones de botellas. Pero resulta que al final de la producción, en mi proceso de contabilidad de costos, yo digo, bueno, ya se invirtió todo, se gastó todo y todo, ¿verdad? Y ya yo hice la suma de mis costos reales y al final no sumaron 8 millones de dólares. Al final sumaron 10 millones de dólares o al final sumaron 5 millones de dólares. Esos costos reales yo necesito analizar por qué fue que yo superé o más bien bajé en cuanto a mis costos estimados. Esa comparación es súper importante porque yo puedo analizar ahí si es que en algún momento de la producción hubo algún fallo. ¿Fallo de qué tipo? Fallo en la compra de los materiales, en la calidad de los materiales, en la mano de obra, que tal vez yo dije, bueno, necesito fabricar 5 millones de botellas, pero solamente tengo 3 empleados y yo presupuesté salario de los 3 empleados, pero bueno, si yo quiero sacar esas 5 millones de botellas en 2 meses, imposible con 3 empleados. Entonces hice una contratación masiva de 100 empleados y resulta que esa planilla era un costo que yo no tenía estimado. Por eso es que la presupuestación, el costeo, la presupuestación del costeo es súper delicada. Y digamos, hay otro concepto que vamos a ver más adelante, pero pueden ir anotándolo para que lo tengan en cuenta, que se llama la sub y la sobreaplicación de los costos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado estos conceptos? ¿Un costo subaplicado o un costo sobreaplicado? Profe, digamos, yo sí como tal el concepto no, pero digamos entendiendo a nivel, como decir, a nivel global, eh, ahí diría que lo que estoy haciendo es que o sobreestimé un costo o al contrario lo minimicé, digamos a la hora de la presupuestación, si es que estoy comprendiendo bien. Súper bien, de hecho, excelente análisis. Y justamente es así como funciona el concepto. Si yo tengo un presupuesto de costos de fabricación de 1 millón de colones y al final yo gasté 900,000, entonces yo más bien ¿verdad? Ahí subestimé o subejecuté los costos. Hay un costo subestimado, un costo subejecutado. Pero si yo sobreestimo los costos es porque más bien yo pasé por encima del presupuesto que tenía. Entonces yo tengo siempre un costo estimado y sobre mi costo estimado, al yo comparar con mis costos real, yo uso la sub o la sobreaplicación de mis costos, ¿ok? También se conoce como... Sí. Digamos, yo tengo ahí una pregunta porque yo comprendo que hoy día, por ejemplo, es un, digamos, algo de lo que normalmente se busca es una persona que venga y asuma como una parte de ese proceso en cuanto a lo que es la planeación de presupuesto.
Y ahí me nace a mí la duda de que si yo en este momento tuviera que ingresar a una compañía y hacer esa función y yo no tengo conocimiento, digamos, de la compañía y del producto en cuanto a costo, ¿verdad? En cuanto a eso, casualmente presupuestación, ¿cómo yo podría, digamos, guiarme? Yo sé que una herramienta podría ser la data histórica, pero cuando me dicen la data histórica, básicamente, ¿cómo, a dónde o a qué parte de este punto de los costos es que yo debería ir a buscar o dónde, digamos, yo debería buscar para continuar o para iniciar esa labor, digamos, en la parte de lo que es planeación? Súper bien. Vea, me encanta la pregunta, porque el método de presupuestación es súper diferente en la contabilidad financiera y en la contabilidad de costos. Cuando yo hago contabilidad financiera, yo presupuesto con base en un histórico. Pero cuando yo utilizo contabilidad de costos, yo tengo que utilizar proyecciones específicas de producción. Y usted como contadora de costos, si a usted le dicen, vaya y haga un presupuesto de producción para las galletas Jiffy, porque este año queremos llevarlas a China porque en China no hay Jiffy, supongamos. Entonces, y vamos a elevar la producción y necesitamos hacer 8 millones de paquetes de galletas Jiffy. ¿Cuál es su función principal? Ir y consultar con los encargados de producción cuáles son los costos asociados a la producción y cuál sería el incremento en costos si actualmente se fabrican 2 millones de paquetes y quieren fabricar 8 millones, es decir, van a fabricar 10 millones de paquetes de galletas. Entonces yo le digo al encargado de la parte de producción, vea señor, ustedes ya fabrican 2 y la gerencia pide aumentar en 8 millones. Quiere decir que yo necesito costear ya no solo 2 millones, sino 10 millones de paquetes de galletas. Entonces empiece a entregarme una proyección de todo eso. Y el contador de costos no es experto en saber las líneas de producción. Entonces, el contador de costos es eso, lleva la contabilidad de costos, pero un contador de costos, después de tantos años, ya se lo sabe, pero por lo general un contador de costos no se sabe cuánto vale el polvo de hornear que se le echa a la mezcla de las galletas Jiffy. El contador de costos sabe cuánto vale fabricar una galleta Jiffy. Ahora, ¿quién sabe la información más detallada? Los encargados de producción. Para eso hay ingenieros, hay personas especialistas en tecnología de alimentos que te dicen cuánto, que sí, que no y todo esto. Y hay proyecciones. Yo le digo, si actualmente tenemos 5 hornos y para fabricar las 2 millones de galletas se usa solo el horno a la mitad de su capacidad, entonces los ingenieros mecánicos o los ingenieros de producción, ellos hacen cálculos numéricos que por el momento solo ellos saben y ellos le dicen, bueno, para fabricar los 8 millones vamos a utilizar 3 hornos en su capacidad completa y vamos a fabricarlos en 3 turnos productivos y para eso necesitamos aumentar la planilla con 100 personas más y necesito obviamente 5 supervisores de línea más, necesito 3 personas más para calidad, eh, necesito, y empiezan a dar un montón de cosas y ellos dan el costo de todo eso. Entonces, como contador de costos, también nos tenemos que apoyar de otras áreas. Si a usted le dice, bueno, yo necesitaría 5 cinco personas más para el área de producción, entonces yo voy a recursos humanos y le digo, recursos humanos, vamos a contratar 5 más, hágame un presupuesto de salarios de 5 más por 2 años de producción. Entonces, a usted recursos humanos le va a dar el costo de los salarios. Ahora, si usted dice, bueno, pero tal vez voy a necesitar horas extra, ¿quién le va a decir las horas extra proyectadas? ¿Recursos humanos o el área de producción? Ciertamente, el área de producción. Veámoslo así. Recursos humanos tienen que pagar planilla, pero ellos tienen un dato y es la planilla fija. Todas las horas extra y todas esas cosas, recursos humanos nunca lo saben. ¿Quién reporta todo eso? Los jefes de cada área. Entonces, un jefe de producción es el que sabe cuál es el costo específico de la línea de producción. Y usted como contador de costos
lo que tiene que hacer es consultar a detalle todos esos elementos para usted poder hacer, con base en esa información que no es histórica, sino que es real, porque los ingenieros de producción tienen información real de lo que están haciendo en esos momentos, y con eso usted proyecta. ¿Qué otras cosas pueden variar en una planificación financiera en contabilidad de costos? Los costos de la materia prima. Ahí es donde ya entran otros departamentos, que son los departamentos de compras. Yo le digo, bueno, es que ustedes siempre compran 3 toneladas de harina, pero ya no ocupamos 3, ocupamos 6. Entonces ya ellos van y le dicen, bueno, pero es que 3 valen $1.000.000, pero como no ocupamos 3, sino 6, vamos a ir a negociar precio. Entonces, ahí entran otros elementos a jugar. Realmente el proceso de presupuestación, que en muchos lugares se le llama planning, es muy delicado y siempre es muy dinámico. Y el contador de costos tiene que utilizar un elemento que se llama, en inglés se le llama forecast, en español eso se le llama, es como un ajuste de presupuesto, por decirlo así. Es como el presupuesto ajustado, y el contador de costos cada cierto tiempo tiene que ajustar el presupuesto. No es que como yo hice un presupuesto de tanto y con eso me casé y con eso me morí. Más bien al contrario, si el área de producción me dice, uy, mira, el dato que te di no era este, incrementó o bajó, o sea, usted como contador de costos, a mí tiene que ir y ajustar esas cifras para que su contabilidad de costos siempre esté súper, mejor dicho, sus costos estimados siempre estén muy alineados con lo que va a ser el costo real. Entonces, al final, la subaplicación podría ser mínima o la sobreaplicación podría no existir. No sé si ahí te aclaré bastante. Es un proceso bastante complicado y digamos, es de estar en el momento y en la empresa para entender bien qué se necesita, pero más o menos esa es como la línea de trabajo. Sí, claro, más bien muchas gracias. Mucho gusto. Y siempre tengan en cuenta que siempre el contador en una empresa es como el necio, porque siempre anda pidiendo de todo. Siempre los contadores andamos pidiendo de todo. Por eso a los contadores a veces no nos quieren, y peor si somos auditores, del todo no nos quieren, pero realmente los necesitamos, toda la información lo más detallada posible, justamente para estos elementos. Ok, continuamos acá. Vemos acá ejemplos de estado de costos. Vean que yo lo que estoy calculando acá es única y exclusivamente el material directo. Entonces, en este estado de costos, yo empiezo con el inventario inicial, las compras, los fletes, material disponible, el inventario final. Después veo mano de obra directa. Y luego la nómina de la fábrica, la mano de obra de la fábrica, la mano de obra indirecta para un total de mano de obra. Luego veo los costos generales de fabricación o los indirectos. Vemos material directo, mano de obra indirecta, sueldos de administración, costos de fabricación, viene el total de costos de producción, y ahora sí, empiezo a hacer este juego de decir, bueno, esto fue lo que me costó producir, o sea, este es mi inventario. Entonces yo le sumo el inventario inicial que había en proceso. Ahí obtengo el costo de producto en proceso. Le resto el inventario final de productos en proceso. Ahí tengo mi costo de producto terminado. Le sumo el inventario inicial de producto terminado. Entonces me da el costo de producto disponible para la venta. Y le resto el inventario final de productos terminados. Entonces me va a dar el costo de productos fabricados y vendidos. Ustedes podrán decir, ay no, qué complicado. Realmente sí, verlo así es muy complicado. O sea, no es fácil. La contabilidad de costos en el papel es muy complicada porque es demasiado detallada. Pero vean que la contabilidad financiera no llega a estos niveles. En todos los ejemplos que hemos visto, inclusive las normas contables casi no se meten con los costos, porque esto es muy relacionado con la producción y a, es muy relativa al tipo de producción que se esté haciendo. Entonces, veamos lo que es bastante detallado. Entonces, acá lo podemos ver más resumido. Entonces, tengo el total del material directo, el total de los productos en proceso y al final el inventario final. Entonces, tengo igual mi costo de productos
fabricados y vendidos. ¿Dudas hasta el momento? ¿Se asustaron en ver este ejemplo? A mí sí me asusta por lo grande, pero ya cuando uno lo entiende es un poquito más fácil de analizar. Profe, yo tengo una consulta. Cuando se refiere a lo que es material indirecto, digamos, ¿me podría dar como un ejemplo para entender mejor a qué se refiere ese concepto? Claro, más adelante tengo una diapositiva con un ejemplo para que identifiquemos los 3 elementos del costo. Entonces, si quieres, esperamos a ese ejemplo para que se lo lleven bien clarito. Perfecto, está bien. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ok, entonces continuamos. Los costos se clasifican por, aquí qué pena el título, este título no va. Vamos a corregirlo de una vez, no hay ningún problema. Deme un segundo. Ok. Ahora sí ven mi pantalla. Sí, señor. ¿De acuerdo? Los costos se clasifican por su función, por su identificación y por su comportamiento. Entonces, tenemos 2 clasificaciones. Cuando se asocian a la contabilidad de costos y cuando se asocian a la contabilidad financiera. Cuando tenemos costos por su función, tenemos los costos de producción, que son propiamente de la contabilidad de costos. Y luego tenemos los costos de administración o gastos administrativos, tenemos los costos de venta o gastos de venta y tenemos los costos financieros o gastos financieros. Entonces, vean que si ustedes pueden ver acá en lo administrativo, lo de venta y financieros, ahí no hay nada que ver con la producción. Se le llaman costos porque pueden llamarse costos, pero realmente son más gastos. Costos de producción sí, porque aquí es todo lo que yo hago en fábrica. Luego tengo los costos, también la clasificación por su identificación. Es decir, que si yo tengo costos directos o costos indirectos. Los costos indirectos siguen siendo parte de la parte productiva, a pesar de que sea indirecto. Entonces, tanto los costos directos como indirectos no están relacionados con la contabilidad financiera. Y luego, por su comportamiento, tenemos los costos fijos y los costos variables. Cuando hablamos de costo fijo es, por ejemplo, si yo fabrico llantas para vehículos y yo tengo 100 personas en producción y esas 100 personas siempre me están haciendo lo mismo, es una planilla que nunca cambia, o bien yo utilizo, digamos, tengo en la planta de producción, tengo separado el costo del agua, entonces el agua que yo gasto en, en la producción tiene un elemento fijo y un elemento variable. ¿Qué más? La maquinaria que yo uso para producir, la depreciación de la maquinaria. Entonces, la depreciación de esa maquinaria tiene un elemento fijo y podría tener un elemento variable, pero casi siempre es un costo fijo, porque como esa maquinaria sirve exclusivamente para producir, entonces los costos de depreciación de la maquinaria son costos fijos. ¿Ok? Entonces, el costo directo es aquel que se relaciona exclusivamente con lo que yo estoy fabricando. Y el costo indirecto es el que se relaciona parcialmente con lo que yo estoy fabricando. Los costos fijos son aquellos que siempre van a existir en mi proceso productivo. Y los costos variables son aquellos que tienen un componente fijo y un componente que siempre va a variar. ¿Okay? Ahora vemos un ejemplo. Vamos a avanzar para ver los ejemplos. Supongamos que usted es el contador de costos de una maquila de ropa y ustedes deben clasificar los siguientes elementos según el tipo de costo.
¿Ok? Vemos acá la maquila. Ellos tienen acá las telas, las máquinas, los hilos, las sillas, tienen iluminación, probablemente tienen aire acondicionado, están dentro de un área de producción, tienen personal ahí en procesos productivos. ¿Qué más ven ustedes ahí? Hay muchas cosas que aparecen ahí, materiales, por ejemplo, este cajón azul que está acá. ¿Qué más? Bueno, en sí el edificio también. Al haber gente, tiene que haber baños, tiene que haber alguien de limpieza. Si eso es una planta de producción, también tiene que haber gente de seguridad, tecnología, tal vez hay tecnología, computadoras, todo eso. Entonces, vamos a clasificar para que podamos entender cuándo es mano de obra directa, mano de obra indirecta, material directo, material indirecto y costos indirectos de fabricación. Entonces, primero vamos a definir el concepto. La mano de obra es justamente la persona que hace todo. Pero resulta que no hay una persona, hay personas que intervienen en el proceso de producción, que son muchas. Entonces, se clasifican entre mano de obra directa y mano de obra indirecta. La mano de obra directa es digamos, en este caso, la muchacha esta de rojo que está aquí, que está haciendo algo con los pantalones, no sé qué son. Esa muchacha que está fabricando la ropa, ella es una persona cuyo costo, cuyo salario se le puede asociar como un costo directo, una mano de obra directa, porque resulta que ella está todo el día produciendo. Si ella estuviera produciendo durante un par de horas y el resto de horas lo que hace es vigilar, entonces no es una mano de obra directa, es mano de obra indirecta. Por ejemplo, si por aquí anduviera una persona caminando, dando vueltas, revisando que todos hagan bien su trabajo, que se puede conocer como un supervisor de producción o un supervisor de línea, em, probablemente esa persona tenga una relación indirecta con los costos de fabricación. Es decir, la persona supervisora no está metiendo mano a la hora de fabricar esto, pero sí está vigilando que todo se haga bien. Entonces, eso se considera como mano de obra indirecta, ¿ok? Porque la persona indirectamente está metiendo mano en la fabricación. Luego tenemos los materiales directos y los materiales indirectos. Los materiales directos son todos aquellos que yo veo, que son tangibles, que en mi producto final, en mi producto ya terminado, yo los puedo ver. Supongamos que en este ejemplo la maquila hace pantalones. Entonces, tal vez díganme ustedes, para un pantalón, ¿qué consideran ustedes que es material directo? Entonces, imagínense el pantalón ya hecho, ¿ok? Para nosotros saber la diferencia entre directo o indirecto, imagínense el pantalón ya hecho. ¿Ustedes qué pueden decir de todos los materiales que lleva un pantalón? El zipper, los botones, los adornos que le ponen con los hilos, el mismo hilo para coserlo, la tela, todo eso. ¿Qué de todo eso ustedes creen que es material directo? Profe, es lo que se necesita para producir. Por ejemplo, ocupo los botones, ocupo el zipper, ocupo la tela, lo que lleva el producto. Sí, lo que yo al momento de que el producto final esté listo, lo que yo veo como lo más tangible, lo más directo. A ver, imaginémonos un pantalón, imaginémonos un jeans que en la parte de las bolsas tiene como unos grabados con hilos y tiene como unas chispitas de esas metálicas y me estoy imaginando una moda viejísima y ya súper pasada de moda y tiene un zipper, además del zipper normal que traen los pantalones,
tiene un zipper abajo digamos, en la parte de abajo de los pantalones para abrir más el pantalón, porque los hicieron tubo, entonces si usted le sube el zippercito, los hace como pantalón campana. Entonces, ahí hay varios materiales que se utilizan. El primero es la tela, ¿ok? Luego se necesita zippers, se necesitan botones, se necesitan hilos de diferentes colores, el hilo del grabado, se necesitan las chispitas esas que les dije que traía puestas en las bolsas. Supongamos que tiene una bolsa abajo ahí como de adorno y que está cosida con un hilo de otro color para que sea llamativa. ¿Qué más? La etiqueta de la marca, el forro de las bolsas. ¿Qué más se les ocurre? Las etiquetas con instrucciones de lavado. Todo eso es parte del pantalón, ¿cierto? ¿El empaque aplica? El empaque podría aplicar, ¿ok? Entonces, ¿qué de todo eso que yo acabo de mencionar es material directo y cuál es material indirecto? Resulta que aquí hay una gran confusión y realmente a veces lo hay y es un poquito complicado. Si nosotros analizamos, el pantalón no lleva ni la chispita, ni la bolsa adicional, ni los zippers en la parte de las piernas del pantalón, nada de eso. Entonces, ¿qué cosas de todo es material directo? El botón para abrocharse el pantalón, el zipper para abrocharse el pantalón y la tela. Y el hilo para coser digamos, para armar las piezas del pantalón. Todo eso es material directo. El resto de cosas es material indirecto. ¿Qué pasa si yo usé hilo yo ya le hice el ruedo, pero quiero que se le vea más marcado el ruedo, la costura del ruedo, y le vuelvo a dar una pasada? Esa segunda pasada es material indirecto, porque yo con la primera ya yo le hice el ruedo, entonces hasta ahí el producto ya está listo. Pero si yo le paso otra vez la máquina para que se le marque más el hilo, el color del hilo, ese hilo adicional no es material directo porque no es vital, por decirlo así, en el proceso productivo. Entonces, ese hilo adicional es material indirecto. Veamos acá con el ejemplo. Las telas. Profe, Adelante. disculpe, yo tengo una consulta. Por ejemplo, digamos que, bueno, en tema esto de una prenda, ¿verdad? Nueva o algo así, que yo requiera que la persona que está fabricando la prenda tenga algún conocimiento especial, digamos que sea algún diseño único y que solamente esa persona sabe hacerlo, digamos, ese conocimiento que esa persona tiene, digamos, que es la única persona que sabe cómo se hace, eso aplicaría dentro de lo, digamos, dentro de lo del material de producción. No, porque al final si el material de producción es asociado con la prenda, independientemente del tipo de prenda que se esté fabricando, si es solamente una persona, si es Donatella Versace o si es otro diseñador que solo ellos saben. ¿Ok? Ahora, ¿en dónde podríamos clasificar a esa persona que es exclusiva y que solo esa persona sabe hacerlo? En mano de obra directa. No es material. Recordemos que el material es digamos, con lo que yo estoy produciendo. La persona que lo hace es mano de obra directa. Sí, perfecto, profe. Sí, en realidad eso es lo que yo trataba de, digamos, como de decir, digamos, eso se incluiría dentro de lo directo o el conocimiento sería como indirecto, digamos. No sé si... Realmente el conocimiento no se puede contabilizar en la parte de costeo. Lo que yo sí puedo decir es que si esa persona no está cobrando 500,000 igual que el resto de operarios, está cobrando 3 millones de colones, pues yo agarro el salario de 3 millones de colones y lo pongo como material, como mano de obra directa. Entonces, al final yo no estoy contabilizando el intelecto, estoy contabilizando el costo de la producción. Recordemos que es muy diferente, o sea, es muy diferente el activo intangible reconocido por la contabilidad financiera a la mano de obra directa. Entonces,
En procesos productivos no importa si hay una persona que sabe mucho y que es carísima. Al final, lo que yo le pague a esa persona, si esa persona lo hizo, es mano de obra directa. Entonces yo no puedo registrar el intelecto. Yo lo que registro es lo que me costó. Por eso aquí hablamos del costo. Entonces, ¿cuánto me costó fabricar esa prenda que es única y exclusiva en el mundo? $3 millones, que me hizo un pantalón ahí para ir a los Oscars. Entonces, el costo de producción fue $3 millones. Ahora, ¿cuánto vale lo que la persona sabe? Eso no lo sabemos. Para efectos de costos, no nos importa el tema del intelecto, nos importa cuánto nos cuesta. Entonces, yo no puedo registrar ese elemento porque, aparte de que sería muy difícil medirlo. Recuerde que en contabilidad de costos, yo necesito medir todo. En contabilidad financiera, yo puedo utilizar una ventaja que me dan las normas contables, que es el valor de mercado. Pero la contabilidad de costos no me da valor de mercado. A mí la contabilidad de costos me dice, si eso es lo que cuesta, es eso, punto, no hay más. Si en la calle vale más o vale menos, qué pena, a usted le costó eso, entonces registre eso. Esa es la diferencia entre la contabilidad, una de las otras diferencias que hay entre la contabilidad de costos y la financiera, ¿verdad? Entonces, por ahí va más o menos. No sé si te aclaré la duda. Sí, profe, es que esa era la duda que tenía, que no sabía si ese tipo de cosas se debían incluir dentro del costo del producto o si no, pero sí, me quedó claro. Muchas gracias. De acuerdo. Con respecto al ejemplo que hablábamos al inicio, digamos, un laboratorio que investiga un medicamento, el intelecto o el talento no se puede manifestar como un costo, sino como, o sea, como parte del costo de la vacuna, sino como parte del costo del activo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta esto. Al final, la contabilidad es más analítica que numérica. Vean que aquí tomamos decisiones, decimos, bueno, esto es costo de un activo, esto es costo de producción, esto es costo administrativo, esto es un gasto normal, esto es un gasto de ventas, ¿verdad? Al final analizamos más de lo que contabilizamos porque al final la contabilidad hace un computador, un sistema, pero para poder ingresar los datos a ese sistema yo necesito analizar. Entonces, por ahí va el asunto. Veamos, sigamos con el ejemplo. Las telas. Las telas para fabricar esos pantalones, resulta que el pantalón no se puede fabricar sin telas, entonces las telas son material directo. ¿Okay? Siempre van a ser material directo. Los hilos, bueno, los hilos que sirven para unir todas las piezas son material directo, pero los hilos que sirven para hacer decoraciones y colorcitos y cosas llamativas, esos hilos son material indirecto. Las máquinas para coser, bueno, las máquinas para coser forman parte de un costo fijo, ¿verdad? Son costo fijo porque la depreciación de esas máquinas, si yo las uso siempre para coser todos los pantalones, la depreciación de las máquinas son un costo fijo de producción. Si yo lo que hice fue comprar máquinas para abrir mi planta de producción, entonces el costo de la compra de la máquina no es costo de producción, es un activo, porque el activo me permite producir. Lo que se produzca genera un costo y el uso de un activo se considera depreciación. Recordemos el concepto de depreciación, que es la distribución del costo a través del tiempo, a través de su vida útil. Entonces, si yo tengo 5 máquinas de coser, que yo las estoy usando, la depreciación de esas máquinas de coser es parte del costo fijo de producción. Pero si compré 5 más, el costo de esas 5 máquinas nuevas no son parte del costo de producción. Tampoco son costos indirectos. Es parte del costo del activo porque acabo de comprarlas. En el momento en que empiece a usarlas, las máquinas empiezan a depreciar. Entonces, esa depreciación es costo fijo. ¿Ok? Los salarios de supervisores aquí es de planta. No es plana, es planta. Los salarios de supervisores, digamos, la persona que anda supervisando la producción, esa persona no está haciendo la prenda directamente. Entonces, esa persona, el salario de esa persona no es mano de obra directa. ¿Por qué no es mano de obra directa? Porque no le está metiendo mano directamente al proceso productivo. Entonces, el salario de
el supervisor de producción es mano de obra indirecta. Indirecta porque ahí está en la planta de producción. ¿Qué pasa si ese supervisor no estuviera en la planta de producción, sino más bien que estuviera en otro edificio? Como no está en el área de producción, ese salario no cuenta como parte de la mano de obra indirecta. Tampoco es un costo indirecto. Luego tenemos los salarios del supervisor de recursos humanos. Resulta que el supervisor de recursos humanos está ubicado ahí en la planta de producción, pero porque él es el encargado de dar todo el soporte en recursos humanos al área de producción. El salario de esa persona no es ni costo indirecto, ni mano de obra indirecta, no es nada. Porque resulta que el de recursos humanos en ningún momento mete mano en el proceso productivo. O sea, el de recursos humanos no va a ir a meter mano a nada, salvo que se convierta en un supervisor de planta. Pero ahí es donde tenemos que aprender a diferenciar entre el salario de la persona que está en planta y la persona que está fuera de planta de producción. Y si está en planta de producción, yo tengo que ver si esa persona tiene contacto directo con la producción o indirecto. Por ejemplo, la persona que limpia, supongamos que hay una persona que limpia toda esta planta de maquila. Esa persona, ¿ustedes creen que el salario de esa persona sea mano de obra directa o mano de obra indirecta? Y sería indirecto. ¿Por qué creen que sería indirecto? No se está viendo reflejado, digamos, en el producto que es tangible, los jeans, ejemplo. Muy bien, excelente. Justamente así es, no se ve reflejado su trabajo en el jeans, pero sí se ve reflejado en todo el proceso de producción, porque resulta que si no está limpio, alguien se puede tropezar, se puede caer, se puede enredar, si hay hilos por ahí tirados, se pueden confundir, entonces las prendas se cosen con hilos ahí adicionales, o si hay si se regó un líquido, alguien se puede caer y se puede lesionar. Entonces, ahí tenemos que aprender a identificar entre cuándo es algo directo y cuándo es algo indirecto asociado a la producción. Veamos, la electricidad de planta. Resulta que la electricidad de planta tiene un elemento fijo y un elemento variable. Es muy común en los servicios públicos. ¿Por qué? Porque casi siempre tienen una tarifa básica. Entonces, puede ser que yo pase un mes sin encender nada, igual me van a cobrar algo. Pasa mucho como con el recibo de la luz de la casa o el servicio de teléfono que tenemos. Si usted paga 15,000 de teléfono y nunca superó los minutos que usted tiene dentro de su plan, siempre va a pagar 15,000. Pero si usted habló demasiado por teléfono, va a pagar 30,000. Entonces, la electricidad, por ejemplo, tiene un elemento fijo y un elemento variable, un costo fijo y un costo variable. Entonces, el costo fijo, ¿cuál va a ser? El de la tarifa básica, y el costo variable va a ser lo que se supere de la tarifa básica en adelante. Entonces, siempre son costos de producción y son costos directos de fabricación, pero costos indirectos de fabricación, perdón, pero tienen un elemento fijo y un elemento variable. Y luego, por ejemplo, aquí la electricidad de la oficina del contador de costos. A pesar de que el contador de costos es el que lleva el control contable de todo lo que se produce, el contador de costos no tiene nada que ver con la producción. Nosotros como contadores no nos metemos absolutamente a hacer nada en la fábrica de producción. Entonces, esa electricidad, inclusive el salario del contador de costos, no forma parte del costo de producción, ni siquiera como costo indirecto. Porque suena muy feo. El contador de costos para la producción no es necesario. O sea, de hecho, usted puede producir todo lo que usted quiera sin contador de costos. Ahora, si usted quiere llevar un orden y un control y cumplir todo lo que hablábamos al inicio de la contabilidad de costos, sí se necesita el contador de costos, pero para un efecto más contable, administrativo y financiero, no para la producción. ¿Qué otra cosa podemos ver acá también? Vamos a ver. Digamos, el jefe de planta. El salario del jefe de planta.
resulta que el jefe de planta es el que coordina que toda la producción se haga. Entonces, a pesar de que no mete mano en la producción, el salario del jefe de planta es un costo indirecto porque él es el que hace que la coordinación de todo el proceso productivo se lleve a cabo de la manera correcta. ¿Qué otro ejemplo? Bueno, ya hablamos de la depreciación. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre o qué dudas están teniendo hasta el momento? No sé si con este ejemplo les va quedando mucho más claro cómo asociar el concepto ya propiamente con la realidad en cuanto a la contabilidad de costos. Profe, una consulta, digamos, con lo que es con respecto al mantenimiento de las máquinas o algo así, eso cómo se ve reflejado en ese tipo de contabilidad. Sí, son parte del costo indirecto, son parte del costo indirecto de fabricación, porque si las máquinas no están pues bien, pues no se va a producir, entonces el costo de alguna forma se ve afectado. Ahora, si ya yo tengo, por ejemplo, una persona de mantenimiento que me le da soporte, entonces el costo del mantenimiento sería el salario de la persona de mantenimiento, no tanto lo que me costó arreglarla, porque puede ser que yo agarre las máquinas y las lleve a la fábrica de las máquinas y arreglen las máquinas y me las regresan. Entonces yo agarro ese costo y se lo asigno a la producción, pero si yo tengo una persona que me arregla las máquinas, entonces lo que yo tengo que asignar a la producción no es el costo de arreglarla, sino más bien el salario de la persona que arregla. Y sería un costo indirecto de fabricación, o sea, una mano de obra indirecta. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Algo que quieran ver acá? Ya casi estamos por terminar. Vamos a ver. Características de un negocio que utiliza contabilidad de costos. Bueno, realmente la contabilidad administrativa casi que se usa en todas las empresas, pero como hablábamos al principio, algunas son muy asociadas a elementos de entender el costo de un servicio. Sin embargo, el servicio es bastante complicado de clasificar en costos porque es muy variable el costo que hay ahí. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuánto me cuesta vender un celular? Y yo lo que tengo son agentes de venta que andan por la calle vendiendo en todo lado. Entonces, calcular cuánto cuesta todo el gasto que tiene ese agente de ventas para asignárselo a la venta es muy difícil porque todos los agentes de ventas van a tener un gasto diferente. Uno va a estar en Punta Arenas, otro va a estar en Alajuela, otro va a estar en Heredia y los gastos van a ser diferentes. Entonces, el uso de la contabilidad de costos es diferente, pero es muy normal que lo utilicen empresas de producción y manufactura o empresas que produzcan cosas nuevas o inclusive que transformen productos y materiales. Por ejemplo, yo puedo comprar leche y con esa leche yo empiezo a producir yogur. Entonces, el costo de fabricación de la leche no es mío. La leche yo la compro, entonces la leche es mi mano de obra, es mi material directo. Pero todo lo que los costos que se incurren para transformarlo en yogur, ahí sí. Entonces ahí tengo un proceso productivo. Las empresas de importación y exportación también utilizan mucho esto porque por lo general las empresas que importan y exportan es porque fabrican algo o producen algo. Veámoslo muy sencillo. Una empresa que exporta papas a Europa, entonces yo tengo ahí un costo de fabricación. A pesar de que yo puedo decir, pero ¿cómo? Si la papa crece sola en la tierra, sí crece sola, pero antes de que crezca sola yo tengo que ponerle abono y tengo que sembrarla y tengo que darle un cuidado y un montón de cosas. Y hay personas detrás de todo eso. Entonces, todos esos son costos de fabricación o costos de producción de esa papa. Entonces, eh, siempre hay formas, digamos, de relacionar la contabilidad de costos. Y por lo general, si hay empresas que importan y exportan, supongamos de que yo importo las telas para producir jeans acá en Costa Rica, entonces yo estoy importando, entonces utilizo contabilidad de costos para el resto de mi producción.
pero si yo exporto, puede que yo antes de exportar utilice mi contabilidad de costos para calcular el costo, digamos, de la mercancía que estoy vendiendo y exportando. Y otras empresas de servicios especializados, por ejemplo, digamos, un banco. Yo con mi experiencia trabajando en entidades financieras, el banco utiliza por lo general la contabilidad de costos para calcular cuánto es el costo financiero detrás de brindarle un servicio a un cliente. Entonces, si el cliente tiene una cuenta bancaria con 1 millón de colones, casi que siempre promedio, pero ese cliente pasa llegando a la oficina, a la sucursal, a hacer depósitos de 1.000 colones, pasa sacando plata del cajero, pasa renovando la tarjeta o el PIN porque a cada rato la pierde. Entonces, ¿cuánto cuesta el tiempo que duró el cajero atendiéndolo, que duró el de plataforma entregándole la tarjeta nueva, que duró el muchacho haciendo la tarjeta, que duró el mensajero o lo que cuesta de que el mensajero lleve la tarjeta de una sucursal a otra? Todos esos costos se suman y al final yo digo, bueno, este cliente no me cuesta 1 millón de colones, este cliente me cuesta 3 millones de colones al mes y él tiene en sus cuentas bancarias 1 millón de colones al mes. Quiere decir que este cliente es muy costoso. O sea, es como muy grosero verlo así, pero así es como se utiliza la contabilidad de costos en servicios para saber qué tan rentable es un cliente. Y por eso es que ustedes pueden ver que la gente dice, es que solo le dan prioridad a empresas grandes o a clientes muy poderosos. Bueno, claramente, porque son clientes o empresas muy rentables. Porque es decir, ellos tienen más rentabilidad dándole un servicio a un cliente que tiene 8 millones de colones en su cuenta bancaria que a alguien que tiene 50.000 y que a cada rato la tiene en negativo porque le rebajan por el saldo mínimo. Profe, Sí, adelante. pero ¿cómo, digamos, cómo estarían ahí midiendo el costo, por ejemplo, de una persona como yo que tiene, digamos, 50.000 colones en el banco, pero cada rato pierdo el PIN y todo lo que usted explicó? ¿Cómo me miden a mí, digamos? ¿Cómo me miden a mí como cliente? ¿Cuánto cuesto yo para el banco? Desde la perspectiva de contabilidad de costos, lo que se mide es el costo del servicio que le dan a usted. Y por, digamos, como por proceso subsecuente, que sería la contabilidad financiera, miden qué tan rentable es usted respecto a los costos que hay de un servicio. No es que como usted tiene 50.000 y Zuleika tiene 100.000, entonces Zuleika es más rentable. No es así, porque puede ser que usted tenga 50.000 y es una persona que nunca usa servicios bancarios, entonces al banco no le cuesta nada tener su cuenta bancaria activa. Entonces, lo que se mide desde la contabilidad de costos en un servicio es lo que le cuesta a la empresa brindar el servicio, no lo que le cuesta tener un cliente. Porque si yo tengo un cliente y yo a ese cliente le digo, bueno, aquí está el servicio, tome, ya lo tiene activo, digamos, el servicio como tal, lo que le esté dando, cualquier servicio, yo ya le brindé el servicio, ya yo tengo una ganancia, por decirlo así, por haber brindado un servicio, pero ¿qué tan rentable es el cliente? Es un análisis diferente a decir cuánto me cuestan los servicios que yo le brindo a un cliente. Ahí no sé si comprendemos un poco mejor la diferencia entre, Sí, claro. entre los costos. Por eso es que la contabilidad de costos ahora es muy usada por todos, pero en servicios es muy complicada realmente, porque eso que decía, digamos, usted fue a plataforma de servicios de un banco y duró 2 horas. Bueno, cuánto valen 2 horas de un plataformista? Entonces yo tengo que dividir las horas trabajadas entre el salario y multiplicarlo por las horas suyas y luego asignárselas a los otros costos y es muy difícil realmente. Utilizan mucha reingeniería y mucha ingeniería de procesos para poder identificar esos costos. Ellos tienen sus métodos y su gente también. Por lo general, el contador de costos, al contador de costos le llegan los datos. El contador de costos rara vez es el que los calcula. Digamos, el contador de costos consolida toda la información, la prepara en informes financieros y hace estado de costos y hace información para toma de decisiones. Pero el contador de costos no mide eso, casi que no, cuesta mucho contador de costos que mida a tal nivel de detalle. Siempre se requiere de gente adicional.
Muy bien. Ahora, toma de decisiones sobre cuál contabilidad usar. Bueno, ¿cómo debo organizar mi negocio? Bueno, si yo transformo o si yo no transformo o no produzco nada, uso contabilidad financiera. Y si no, uso contabilidad administrativa. Por ejemplo, si yo tengo una sodita, probablemente yo fabrico la comida que vendo, entonces yo uso contabilidad de costos. Pero si yo lo que tengo es un bazar, entonces yo no fabrico nada, yo compro todo y lo revendo, entonces uso contabilidad administrativa. ¿Qué debo contabilizar? Bueno, todas las transacciones, todas, igual que en contabilidad financiera, pero yo debo identificar cuáles forman parte de un costo y cuáles forman parte de un gasto, o cuáles costos son asociados a la producción y cuáles costos no son asociados a la producción. ¿Cómo debo registrar los activos y los pasivos? Bueno, de acuerdo al tipo de contabilidad que llevo. Entonces, decíamos al principio que si yo compro en materia prima, entonces lo que me cuesta la materia prima, eso es lo que yo debo registrarlo al valor del costo. Pero si yo compro un activo para producir, es decir, una bodega nueva, esa bodega yo debo registrarla al costo o al valor de mercado, el más bajo, según lo que me diga la norma contable. ¿Ok? Entonces, hay que identificar bien qué es lo que yo voy a registrar exclusivamente, igual que mis pasivos. ¿Cómo medir las utilidades y las pérdidas? Bueno, aquí yo sumo todos los ingresos y todos los gastos y todos los costos y hago mi estado de resultados o mi estado de costos. Recuerde que el estado de costos es un resumen de una partida del estado de resultados. Mejor dicho, el estado de resultados resume en una partida el estado de costos. En el estado de resultados yo voy a observar la línea que se llama costos indirectos de fabricación, mano de obra directa, materiales directos. Pero en el estado de costos yo voy a ir a detallar cada uno de los movimientos que tengo en ellos. Entonces, ¿cómo calculo mis utilidades o mis pérdidas? Yo agarro todas mis ventas y le empiezo a restar la producción, la fabricación, los costos directos, los costos indirectos, los gastos de venta, los gastos administrativos y los impuestos, hasta llegar a saber si yo obtengo una utilidad o una pérdida. ¿Ok? ¿Tenemos dudas aquí? Yo creo que ya con esto terminamos, si no me equivoco. Muy bien. Yo de momento no me queda claro, profe. Muy bien, excelente. Bueno, estamos ya hemos finalizado la tutoría, los temas que teníamos para hoy. Abrimos un espacio de consultas para que quieran preguntar lo que sea. Sí les voy a, digamos, como aclarar ahorita, si ustedes ven, no vimos absolutamente nada práctico, o sea, no vimos suma, ni resta, ni cálculo, nada. Yo les puse en la plataforma varias informaciones. Una de ellas es una guía didáctica con un montón de casos prácticos. Esos casos prácticos no se pueden resolver si ustedes no tienen clara la diferencia entre un costo, un gasto, costo directo, costo indirecto, costo fijo, costo variable, porque hay que ir a calcularlos, inclusive hay que separarlos para yo poder hacer los ejercicios de costos. Y el primer tema es sumamente importante porque ustedes adquieren todo el conocimiento conceptual para poder después ir a hacer la práctica. Entonces, ya en el tema 2 y en el tema 3 y 4, empezamos directamente a hacer prácticas y ejercicios más prácticos. Entonces, probablemente en la siguiente tutoría ya no vamos a hablar más conceptos, puede que hablemos uno que otro, pero vamos a enfocarnos más a ver cómo funciona el cálculo en contabilidad de costos. Entonces, sí sería bueno que ya después de haber leído los capítulos que tenían para el tema 1, empiecen a revisar la guía didáctica de las prácticas para que ustedes vayan viendo. También ahí vienen algunas prácticas de teoría. Y la tarea de este tema es prácticamente responder unas preguntas y esas preguntas para que ustedes puedan interiorizar un poco más los conceptos de contabilidad de costos. Profe, es iba a preguntarle sobre la tarea. ¿Perdón? Sobre la tarea. Ajá. Sí, adelante. Junto en la plataforma. Perdón, se cortó un poquito, entonces
No te escuché bien, perdón. Que si usted adjunta algún Excel o algún Word para la tarea sobre esas preguntas. Sí, las tareas están descritas en la tarea propiamente. Entonces, cuando ustedes entran al campus virtual, voy a compartir el campus para que lo podamos ver, para que lo veamos más fácil. Entonces, creo que ya me cerró la sesión, entonces voy a volver a iniciar. Voy a compartir. El campus. Ahora sí todos pueden ver el campus. Sí, señor. Entonces, acá abajo en el tema 1 tenemos el libro, que para este tema vamos a analizar el capítulo 1. Tenemos este libro adicional que vienen muchos ejemplos. Es una lectura muy sencilla, entonces pueden apoyarse en esta también. Y luego la guía didáctica, que es donde vienen los ejemplos. Vienen acá algunos videos de apoyo. Y acá les voy a colocar la tutoría de hoy para que la tengan. Acá, bueno, viene la actividad del cuestionario y el foro y vamos a abrir acá en la actividad del tema y acá vienen las preguntas. Entonces, en esas preguntas, ustedes lo que hacen es que las abren en un Word y las escriben y ustedes explican. No tienen que utilizar ni APA ni nada de eso. Traten de utilizar como su propio vocabulario de lo que ustedes entienden. Por ejemplo, ¿qué entiende por contabilidad administrativa? Entonces, si ustedes quieren dar ejemplos para explicar, aquí yo les pongo, pueden aportar un ejemplo para explicarlo. No necesariamente tienen que ser teórico. Y al final guardan el archivo en un PDF y lo suben. ¿Ok? Y esto se los abren hasta el 5 de abril. Se los voy a modificar para que lo puedan entregar el 6 de abril, si les parece, para que tengan un día más para que puedan hacerlo. No es una tarea muy complicada, pero, y mucho se basa también en la tutoría, pero es para que empecemos a repasar bastante el tema de costos y lo tengamos bien claro para cuando pasemos ya al siguiente tema, que ya es propiamente costos de producción. Ahora sí me queda más claro. Muchísimas gracias. Perfecto. ¿Alguien más con alguna otra duda? Yo, profe. Sí. En el cuestionario contabilidad de costos y contabilidad general, una de las preguntas decía, en un estado de costos de artículos vendidos como el siguiente, el saldo final de los costos de artículos vendidos es, y venían 3 números, pero de la verdad no entendí de dónde salían. Bueno, obviamente venían dos números, que era el primer costo y como el costo final, pero había que poner una diferencia. Entonces, ¿de dónde sacamos el 177,425? Vamos a ver. Lo que pasa es que a mí no me va a dejar hacerlo. Este es el cuestionario. No, perdón. Me metí donde no era. Voy a darle yo como intentar resolverlo para ver cuál es la pregunta. Entonces, en este. Sí. Ok, entonces, acá lo que nos pregunta es, ¿cuál es el costo de los artículos vendidos? Entonces, si yo tengo un inventario inicial y yo tengo costos de artículos de manufactura, entonces yo tengo el inventario inicial más el costo de la manufactura y al final tenía producto final vendido. Entonces yo lo que hago es sumo esto y lo resto y técnicamente aquí es como tiene que darme el resultado. Vamos a ver. Entonces es una operación, digamos, como de un estado de resultados, por decirlo así, en torno a 5.200 más los artículos el costo de los artículos manufacturados, que serían 177, 125, menos el inventario final que quedó,
que eran 4.900. Entonces, acá ustedes lo que tendrían que colocar son 177,425, que es, digamos, como el resultado. Lo que hacen es hacer la operación acá normal. Ok, ok. Eso Ujú. sería como entonces cuando una empresa compra el producto y está haciendo un saldo final, como Más lo o que menos, explicó ahora, más o menos. exactamente, más o menos así es como funcionaría. Ok, ok. Sí, es que me quedó la duda con esa. Muchas gracias. Ujú, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Profe, una consulta, ¿a partir de cuándo podríamos visualizar nuevamente la videotutoría para cualquier consulta? Es que, bueno, no sé si a alguna de las compañeras le pasó, pero el curso pasado era con esta misma aplicación y bueno, a mí en mi caso siempre me costó muchísimo volver a visualizar la videotutoría, digamos, como que no aparecía o algo así. Ujú. Por lo general se coloca 2 días después, entonces es probable que por ahí de mañana o domingo temprano. Yo voy a tratar de hacerlo lo antes posible, porque como más o menos llevamos 2 horas prácticamente, el video se hace un poco pesado, entonces a veces la plataforma no es tan rápida subiéndolo, pero yo voy a tratar de colocarlas ojalá antes del domingo. Si puedo, mañana mismo lo hago para que lo puedan observar. Yo igual les voy a colocar un mensaje, yo casi siempre les pongo un mensaje cada vez que yo hago algo en la plataforma para que ustedes entren y lo vean. Entonces les voy a poner un mensaje indicando de que ya les coloqué la videotutoría. Ok, perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Tenemos alguna otra duda? Yo creo que hoy fue una tutoría pues bastante productiva, un poquito más larga de las que hemos hecho, al menos en mis cursos anteriores, pero realmente espero que hayan aprendido bastante, espero que hayan aclarado muchísimas sus dudas, espero que los ejemplos que les traje también hayan sido de mucha utilidad. Vamos a trabajar como la misma dinámica en las próximas tutorías, entonces para que no se extrañen y más bien invitarlos a que si ustedes hablan con sus otros compañeros del curso, también ellos se unan, porque a veces es muy bonito hacer las preguntas en vivo. A veces uno escribiéndolas en el foro de dudas, uno intenta hacerlo bien claro, pero cuesta mucho. Entonces, para que puedan evacuar las dudas digamos, en tiempo real. Y si no tienen más dudas, les agradezco muchísimo la participación y la asistencia a esta sesión. Fue un placer haber sido su instructor en esta sesión y esperamos vernos en la próxima. Muchas gracias, muy linda la clase. Con Sí, mucho gracias. gusto, estoy para Buenas noches a servirles. todos. Buenas noches. Hasta luego, buenas Muchas noches. gracias, profe, buenas noches. Con mucho gusto, hasta luego.